8 de la mañana, 31 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos a la espera de empezar nuestra próxima entrevista con la licenciada Gabriela Calderón. Ya está con nosotros Gabriela. La saludamos, Gabriela. Buenos días. Usted, pues, Buenos días. aparte de que es columnista de Diario El Universo, también es analista económica, editora del Instituto Cato y pues permanentemente es consultada por los medios de comunicación. Gabriela, antes de empezar el tema por la cual la hemos invitado, el tema los subsidios, ¿verdad? Quisiera que nos cuente cómo le fue en Argentina, porque en este mes, del 11 al 12 de junio, se efectuó en Buenos Aires una ciclo de conferencias que fueron copatrocinadas por el Instituto Cato y la Fundación Libertad y Progreso para hablarse del tema económico de Argentina. Entiendo yo que tuvo al final el presidente Milei y usted estuvo moderando un ciclo de conferencias sobre el tema de la dolarización y la política fiscal. Aparentemente, como que la propuesta de Milei respecto a la dolarización de la economía argentina se está diluyendo y se está retomando otras realidades económicas. No sé cuál es su opinión, Gabriela. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por invitarme y por su interés en este evento que se llevó a cabo en Buenos Aires. La discusión, por supuesto, siempre se remite al curioso caso de Ecuador, y es extraño porque en la discusión de los argentinos acerca de la dolarización, ellos le tienen mucho miedo al régimen dolarizado. Sin embargo, ellos están acostumbrados a vivir con inflación de 2 o 3 dígitos, algo que para nosotros ya suena extraño, pues, ¿no? O sea, digamos, el pueblo ecuatoriano en general, esto es un consenso nacional, no una cosa de una minoría, se ha acostumbrado a vivir con inflación de 1 dígito, y de 1 dígito por debajo del 5%, o sea, son 24 años de eso, ¿no? Que lo damos por sentado, no es una noticia porque ya son 24 años, y por si no lo sabían, es el periodo más largo en la historia republicana del Ecuador de estabilidad monetaria. Oficialmente ya lo es. Antes de eso era el periodo que hubo, digamos, una especie de banca libre, que habían distintos bancos que emitían monedas. Esto fue precisamente antes de la Revolución Juliana. Ese fue el periodo más largo de estabilidad monetaria antes del periodo de la dolarización, que ya lo superó con creces porque ya son 24 años. Eso es casi un cuarto de siglo. En cambio, en Argentina tienen inflación mensual de 4%. Ellos celebran eso y hablan, y es extraño porque ellos hablan de cifras mensuales y semanales, pero en el resto del mundo la inflación se mide anualmente. Y la inflación anual de Argentina sigue volando en alrededor de 140%. Entonces, es verdad que el gobierno con su estrategia evitó que esto derivara en una hiperinflación, pero tampoco es para celebrar que tienen una inflación anual de 3 dígitos. Y digamos que ya van 6 meses de gestión, y esto sí ha bajado de manera rápida y de manera acelerada, porque en diciembre la inflación anual que ellos tenían era de 240%, pero diluyeron la estrategia de dolarizar por miedo a que eso cause una corrida bancaria, porque decían no tenemos los dólares. Y realmente es extraño porque la economía argentina funciona casi sin sistema financiero. La corrida ya se dio, ya casi todos los ahorros, casi todos los activos están fuera del sistema financiero o en lo que nosotros conocíamos como colchón bank. Entonces, realmente la estrategia que adoptaron es la de licuar, y esto lo dicen abiertamente, la estrategia de la licuadora, licuar las obligaciones del Banco Central, y la manera que lo licúan es que le ponen una tasa de interés a esas deudas que está muy por debajo de la inflación. Entonces así se va licuando la deuda. Y eso pues es una transferencia masiva de derechos de propiedad de manera arbitraria, es una reestructuración masiva de la deuda,
que yo creo que está teniendo sus problemas y está generando presiones hacia otra devaluación. Ya hay una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el llamado dólar blue de 43%. Es la misma brecha que había en enero. Entonces, ayer yo leía una opinión en la prensa argentina donde le decían al ministro de Finanzas Sísifo. Sísifo es esta leyenda de que se esfuerza subiendo una roca para después volver al punto de partida. Y de verdad que han hecho mucho esfuerzo, han hecho un ajuste muy duro, pero nuevamente tienen esa brecha cambiaria. Y eso yo creo que va a seguir así por la falta de credibilidad que tiene el Banco Central de Argentina. Gabriel, entonces no va a haber dolarización de la economía argentina por el momento. Por el momento parece que ellos apuntan a un bimonetarismo al estilo peruano. Eso parece ser la estrategia, como que fortalecer y revivir el peso para que pueda competir con el dólar. Lo que sucede es que el caso peruano, más que de una institucionalidad o de unas reglas, depende de una persona. El señor Julio Velarde, que tiene 32 años a la cabeza del Banco Central del Perú y que por alguna obra de arte y magia, por algún milagro, ha sido reconfirmado por todos los presidentes que han pasado por el gobierno peruano. Eso es algo muy raro porque han pasado presidentes muy variados. Bueno, hablando del tema de los subsidios acá, ¿verdad? ¿Cómo lo analiza actualmente? ¿El camino que está tomando el gobierno, que todos conocemos, es el correcto? Hay una discordia ahí por la manera como cuánto dinero va a ahorrar el Estado o el gobierno en estos dos subsidios a las dos gasolinas, porque por ahí dicen que el ahorro es de 650 millones del gobierno, Walter Spurrier dice que es de 330 millones. Yo le escuchaba a Fausto Ortiz decir que entre 150 y 200 millones. Y le pregunto yo, ¿vale la pena subsidiar el combustible para obtener un ahorro más o menos entre 650 y 200 millones? Lo que pasa es que no alcanzan los recursos y hay que tener prioridades claras. ¿Cuáles son las prioridades del país? En los discursos, de la boca para afuera, cualquier persona que se le pregunte en la calle le dirán pues que la salud y la educación y la seguridad, pero no, eso no está reflejado en nuestras decisiones de gasto o en las decisiones de gasto de nuestra clase política. Eso no se ve reflejado en el presupuesto. Porque hoy en día tenemos una estructura de gasto donde más se gasta en servicio de la deuda por obligaciones previamente adquiridas, y luego se gasta en un gasto administrativo, sobre todo concentrado en el gobierno central, muy abultado, y se gasta también en subsidiar las pensiones de la minoría de trabajadores ecuatorianos que sí están cubiertos por la seguridad social. Entonces, realmente yo quisiera saber, porque no tengo la cifra, pero sí sé que son una minoría, porque la economía ecuatoriana tiene un nivel de informalidad gigantesco. Entonces eso significa que todas las personas que tienen un cachuelo, que no están afiliadas al seguro, no reciben este subsidio, que es un subsidio que al menos ya en 2 de los últimos 5 años ha costado más que el subsidio a los combustibles. Entonces realmente tenemos que sentarnos como país, a través de las fuerzas políticas, a través de los principales partidos políticos, a discutir no este tema global abierto de cuáles son nuestras prioridades o qué opina usted de los subsidios, sino enfocar la discusión en dos cosas bien concretas: el gasto en subsidio de los combustibles y el gasto en subsidio de las pensiones, porque son dos subsidios que son entre los rubros más Los grandes del mayores. presupuesto, que son más fáciles de ajustar, que son más regresivos y más injustos. Son más difíciles de defender. Digamos, es muy difícil como un presidente entrar y decir voy a cortar el gasto en educación. Y hay mucha tela para cortar porque hay muchos profesores que reciben el sueldo del Estado y no se presentan a dar clases. Hay muchos directores que no están haciendo su trabajo en los colegios, muchos gastos que se pueden cortar en educación, pero eso es una vaca sagrada muy difícil de abordar. Es muy complicado porque hay que entrar a cortar con bisturí, pero lo que es como el gasto de subsidio de los combustibles y gasto de las pensiones es una cosa
brutal, descomunal, tan por las gigantesca, cifras. que llevamos medio siglo solo gastando en el subsidio a los combustibles, desde la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, y hemos, o sea, ¿cuántas carreteras se hubieran construido? ¿Cuántos colegios se hubieran construido? O sea, y digamos que no solo eso, sino que hay el argumento adicional de que está demostrado que el subsidio a los combustibles es algo que favorece el negocio del narcotráfico. Hay el argumento de seguridad también, ¿no? Por esa parte. Y está la otra cuestión que simplemente dejamos, el gobierno deja de gastar en cosas que todo el mundo dice querer que sea prioridad, como la salud y educación, para gastar en combustibles. Y por otra parte, va en contra de esta agenda medioambiental que tienen los organismos multilaterales, porque dicen, ¿cómo yo te voy a prestar si tú estás subsidiando combustibles fósiles y yo acá en esta institución tengo la agenda de promover políticas que combatan el calentamiento global? Entonces, y además, no me parece que eres un país pobre si te das el lujo de gastar entre 4 y 5% de tu Producto Interno Bruto en subsidiar los combustibles. Entonces, digamos, tenemos que ser serios sobre esta cuestión y la seriedad es eh, tener una discusión sensata sobre hasta cuándo, o ponerle una fecha de expiración, hasta cuándo se van a seguir subsidiando los combustibles, porque yo entiendo que los combustibles es un producto básico y esencial, pero también lo es el agua y el pan, y vivimos sin agua y pan subsidiado. Y digamos que hay muchos negocios que se les ha ido quitando el subsidio con la eterna discusión de focalizarlos. Y esas industrias han logrado sobrevivir. Tenemos el ejemplo reciente de los camaroneros que les quitaron el subsidio al diésel. Y digamos, ellos lograron hacer ajustes, se adaptaron. ¿Y sabe cómo se adaptaron? Reduciendo considerablemente el consumo, porque lo que cuesta más induce el incentivo a economizar. Y eso lo tuvieron que hacer para ellos poder seguir ganando. Yo creo que ese ajuste que han hecho las industrias a las que se le ha quitado el subsidio es un ejemplo de lo que debería suceder en el resto de la economía, en todos los hogares. Y si realmente se quiere compensar a los más vulnerables, tenemos una herramienta lista y dispuesta, que es el bono de desarrollo humano. Supuestamente eso le llega solo a las personas más, de ingresos más bajos del país. Yo creo que eso es lo único defensible, que se compense, esa es la verdadera focalización, que se compense por el impacto a las personas que ya están en una base de datos identificadas como supuestamente las más vulnerables del país. 8 de la mañana, 44 minutos. Continuamos esta entrevista con Gabriela Calderón con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gabriela, muy buenos días. Buenos días. Me da gusto siempre conversar con usted porque usted tiene las ideas muy claras. Y quiero preguntarle una cosa. Usted de pasada fue tocando un tema que para mí es fundamental y sustancial, el tema de esa enorme burocracia que nadie se atreve a tocarla. Hace pocos días, la ministra del Trabajo escandalizó al país diciendo que habían personas que ganaban mucho más, el doble y hasta el triple que lo que gana el presidente de la República. La ley dice que no puede ser así, pero nadie toca el tema a la hora de la verdad y siguen haciendo estudios y siguen haciendo listas y siguen haciendo por aquí, pero a la hora de la verdad no entran a acabar con el tema. ¿Por qué, Gabriela? ¿Usted qué considera que hay de por medio? De lo que he escuchado de personas que han pasado por la función pública con la voluntad declarada de reducir el personal empleado en el sector público, lo que suele suceder, y ya van al menos 4 administraciones con este esfuerzo, porque esto se inicia a fines de la época de Correa, que ya hubo un intento de reducir el personal del sector público. Realmente hay un problema sistémico. Parece ser que la legislación laboral que rige para el sector público está diseñada para que sea casi imposible despedirlos. Y es muy inflexible, todavía más inflexible que el sector privado, porque ya es
difícil en Ecuador despedir a alguien, lo cual genera incentivos en contra de contratar a alguien, ¿no? Las barreras de salida son, en efecto, barreras de entrada. Y lo que pasa en el sector público, además de tener esa inflexibilidad por la legislación laboral que se aplica solo para el sector público, también hay una especie de contubernio con el Poder Judicial. El Poder Judicial recibe, acoge estas demandas de despidos que no estaban de acuerdo a esta ley que favorece a los empleados del sector público y luego demanda el Poder Judicial que sean reinstaurados. Básicamente tenemos un marco legal y un poder judicial, unos jueces que atentan contra la sanidad fiscal del Estado ecuatoriano. Porque los jueces están en un escritorio disculpen las generalizaciones porque no todos los jueces son así, pero suele suceder en muchos casos que los jueces reinstituyen a trabajadores públicos y no solo que los restituyen, sino que le exigen pago por indemnización al Estado ecuatoriano por el tiempo que no estuvieron percibiendo un sueldo cuando se hicieron las reducciones de personal en la época de Correa, en la época de Lenín Moreno, luego en la época de Guillermo Lasso, y todos los ministros que han pasado por ahí cuentan esto aquí, y se exige, y entonces eso genera gastos adicionales que no están presupuestados en la administración que tiene que reinstaurar aquellos empleados que fueron despedidos por una administración anterior. Entonces deben de tener la sensación de como que están arando en el mar, porque sacan un poco de agua, pero aparece agua por otro lado. Entonces el problema es el marco legal y por otro lado un sistema judicial, una escuela judicial que no tiene ninguna consideración económica. Yo me pregunto si es que las personas que estudian derecho en este país, porque yo no he estudiado derecho aquí, en algún momento les hacen ver alguna materia de administración pública o de principios básicos de economía, porque legislan como que el mundo no tiene límites. Esa decisión, por ejemplo, de que está prohibido explotar el Yasuní, estando el Ecuador sumido en medio de una crisis fiscal y con esta cosa de ciencia ficción, de que se tiene que retroceder el tiempo hace 10 años atrás y dejar ese bosque virgen como estaba hace 10 años, lo que implica destruir infraestructura que desde ese entonces se ha desarrollado. Son cosas de realismo mágico, es decir, tenemos jueces, abogados que han estudiado y han salido con título de derecho, pero que son totalmente analfabetos en lo que tiene que ver con impacto económico de las decisiones que toman. Y eso afecta a largo plazo el crecimiento del país, porque ¿quién va a invertir en un país donde tu contrato lo tiene que decidir una persona que no tiene ningún respeto ninguna consideración sobre los impactos económicos de sus decisiones? Y lo mismo va para los abogados y demás personas que van a la asamblea y legislan sin pensar cuánto va a costar implementar esta ley y hacerla cumplir, cuántas inversiones espanta esta ley, cuántas transacciones se dejarán de hacer por los costos impuestos y creados por esta ley. Entonces, eso es lo que está pasando. Con los empleados del sector público son reinstaurados y el ministro de Finanzas dice, pero es que no tengo con qué pagar. Y ahí viene la pasada del sombrero, que ya es una tradición anual, que dice que van a subir nuevamente impuestos. Tenemos Gabriela, 10 años que casi no crecemos y todos los años suben impuestos. Gabriela, converso una anécdota. Allá por los años 90 fui yo director nacional del Registro Civil y el Registro Civil cumplía 90 años de existencia y nunca había ganado un juicio de demandas laborales en contra del Registro Civil. Y un día se me acercó el director de personal y me dijo, ganamos un juicio, pero porque el demandante había fallecido. Imagínense usted, porque el demandante había fallecido, ganó el juicio al Registro Civil. Yo tuve que, cuando me encontraba con el caso de tanta corrupción que existía, en lugar de hacer un expediente administrativo, un juicio administrativo para despedirlos, denunciaba a la intendencia para que le saquen boleta de captura y entonces huían. Y como a los 3 días de ausencia ya se los puede sacar libremente,
Así pude sacar a más de 100 empleados corruptos que había en el registro civil. Si yo les hubiera seguido los juicios, no hubiera ganado ni uno solo, ni uno solo. Esa es lamentablemente Bueno, la historia y, de este país. Esto es y duro. lamentablemente en la época de Correa dicen que eso se transformó y que todos los juicios los ganaba el Estado. Porque acuérdense de lo que hubo, el control de la justicia, la intervención de la justicia, entonces tampoco estamos proponiendo, no creo que eso es deseable tampoco, pero lo que se necesita para que la gente quiera venir a nuestro país a invertir, para que los nacionales quieran invertir sus ahorros aquí, lo que necesita es una justicia creíble, confiable, no manipulada por distintos intereses, ya sean los intereses de un partido político predominante o los intereses de sindicalistas del sector público. Entonces Pero eso es, fíjese una cosa, Gabriela. Le estoy hablando del año 90, porque mucha gente cree que la corrupción es de ahora, nada más. claro, Ya para esa época se decía que los juicios se perdían porque el Estado como Estado no puede sobornar, no tiene recursos para sobornar a los jueces. En cambio, los demandantes sabían que iban a ganar el juicio y se gastaban muchas veces en sobornar a los jueces y los jueces fallaban a favor. Pero ahora la idea a donde yo quiero llegar, Gabriela, es el tema este de que nadie puede ganar más que el presidente. No se trata de votar a los empleados. Se trata de decirle, señor, si usted está ganando $14,000, no puede seguir ganando eso. Tiene que ganar máximo lo que gana el presidente, porque no puede ganar más. Y bajarles el sueldo y se acabó. Simple y llanamente, no es que hay que sacarlos de la función pública, pero por la ley no pueden ganar más que el presidente. Pero ni siquiera eso se hace, Gabriela. bueno, es que hay varias estrategias, ¿no? Una es se podría adoptar una legislación de presupuestación, el presupuesto base cero, para que más o menos la administración pública se asemeje un poco o simule lo que hacen las empresas y los hogares todos los años. Las personas normales y responsables, las empresas bien manejadas, hacen un presupuesto base cero. Eso es, no es que yo agarro el presupuesto del año pasado, 2023, y decimos, vamos con copy-paste, copia-pega, vamos a usar el 2024 el mismo presupuesto. No, así no se hace, porque 2023 había un contexto de X precios de combustibles, ahora ya los precios de los combustibles han cambiado significativamente. Todos los supuestos que afectan la actividad de una economía, una empresa, un hogar, son tomados en cuenta para elaborar desde cero, analizando cada línea el presupuesto. Y en ese proceso, algunas partidas se suprimen totalmente, unas se aumentan, otras se reducen, pero eso es algo, digamos, con un trabajo con bisturí, por así decirlo. Hay cosas que son sobresalientes, mejor dicho, que se pueden cortar sin bisturí y se deberían cortar dada la gravedad de la situación. Ecuador tiene un estancamiento secular, no importa el signo del gobierno que esté en Carondelet, todos tienen el agua, llegan con el agua hasta aquí y lo que hacen es endeudarse para pagar la tarjeta de crédito y así no se puede crecer, porque básicamente todos los fondos prestables de la economía los continúa consumiendo el Estado y no el sector productivo. Entonces, lo que necesitamos es revertir esa situación y la manera de hacerlo, pues además de reestructurar, continuar en un esfuerzo de reestructuración de deuda, es reducir los dos bombas fiscales que deberían haberse reducido incluso durante la bonanza petrolera. Esos son los subsidios a los combustibles y los subsidios a las pensiones. Que, ojo, no se habla tanto del subsidio a las pensiones porque eso es más políticamente incorrecto, pero eso es una bomba fiscal que va a ser muy superior a la de los combustibles, porque eso recién está empezando. Ecuador recién está empezando a ingresar en esta crisis del sistema de seguridad social debido a que recién se nos está acabando el bono demográfico, recién estamos empezando a sufrir los embates del envejecimiento poblacional y eso va a significar que se necesitan cada vez más afiliados activos para financiar la pensión de un jubilado. Y entonces eso de ahí va a hacer que se dispare el costo del 40% estatal que se contribuye a las pensiones. Gracias. Yo creo que ya tenemos
en conexión a nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, al que le damos el buenos días y que continúe con el diálogo. Andrés, buenos días. Muy buenos días, mi querido Julio. Muy buenos días también a mi querido Alcides Montilla, a toda la audiencia de Punto de Vista, en efecto, escuchándolos detenidamente, y sobre todo a nuestra invitada de primerísimo nivel, la licenciada Gabriela Calderón de Burgos. A propósito de esto, ella decía algo que me ha dejado pensando, y es la gran verdad, ¿no? Las barreras de salida al final son barreras de entrada, es como el ISD, ¿no? Que es una barrera de salida, pero lo que genera también es una barrera de entrada para lo que tiene que ver con maquinaria capital, inversiones, etcétera, etcétera. Y aquí yo quería sumar a las preguntas que ustedes le hacían, algo que el otro día me quedó en la mente de una entrevista, más que una entrevista, una presentación de Javier Milei en España, cuando lo condecoró la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Él decía, y yo no sé si esto es tan exacto, pero me gustaría tu criterio, Gabriela, que el endeudamiento público equivale a futuros impuestos. ¿Es tan así? Bueno, esto es un comentario célebre de Milton Friedman. Okay. Él decía, deuda hoy, impuestos para mañana, y lo que eso genera es la expectativa en los agentes económicos de que, el gobierno se está endeudando, entonces de aquí a 5 años tal vez la carga tributaria va a subir, entonces el rendimiento de mi inversión va a ser más bajo. Eso de ahí genera incertidumbre sobre cuál va a ser tu retorno efectivo en una inversión de largo plazo, estos constantes endeudamientos. Ahora, es interesante que mencionas, vuelven a traer el caso de Milei y Argentina. Ellos mantienen controles de cambio Sí. para esta estrategia de revivir el peso. ¿Y qué mayor barrera a la salida que el control de cambio? Y lo hacen porque tienen miedo que haya una corrida contra el peso. Pero, como les decía, barreras a la entrada son barreras, digamos, barreras a la salida terminan siendo barreras a la entrada, porque muchos inversores hoy en día, a pesar del optimismo en torno al gobierno de Milei, se preguntan cuándo van a remover los controles cambiarios, porque si yo meto mis dólares en Argentina, yo quisiera saber cómo y cuándo los voy a poder sacar y a qué costo. Definitivamente. He escuchado a muchas empresas, especialmente grandes empresas constructoras, que no pueden sacar sus dólares. Claro, El costo es tremendo. Es que a nosotros nos olvidamos, pero ustedes tal vez no, pero ¿se acuerdan lo que era Ecuador en los 90? O sea, conseguir Claro. dólares para importar y exportar hasta antes de 1994 solo se podía hacer a través del Banco Central. Hoy en día en Argentina sigue Recuerdo. siendo así. Eso sigue siendo así, entonces se puede firmar tratados de libre comercio, se puede flexibilizar el mercado laboral, todo este tipo de cosas que están hablándose en Argentina, que parece que tienen la voluntad de hacerlo y ahora tiene la habilidad de hacerlo por la aprobación de la ley bases, pero no va a despegar ese avión si es que si no se remueven los controles de capitales. Ahora, el miedo es que haya una corrida contra el peso por la falta de credibilidad de la moneda, y yo creo que la única manera de resolver eso es dolarizando en el caso de Argentina. Que lo ofreció durante toda la campaña el presidente Milei y ahora no lo ha puesto en práctica, por lo menos en este primer año. Gabriela, antes de continuar con las preguntas de Alcides Montilla, una consulta. En el caso de la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y eco, se dice que eso significaría 600 millones de dólares de ahorro al año para el Estado, para el fisco. Pero hay 150 millones que se van a invertir en compensaciones, ¿no? ¿Eso quiere decir que quedan 450 o esos números no están correctos? Sí, son 450, pero si se suman las dos gasolinas en total, porque ni siquiera se está liberando totalmente esas dos gasolinas, pero el total No. del gasto en subsidios de esas dos gasolinas comprende de entre 2015 y 2022,
si sumamos los subsidios totales de las gasolinas, son 27% del total de los subsidios a los combustibles. O sea, el elefante en la habitación es el diésel. ¿Ya? Y las gasolinas son el segundo elefante, pero es un elefante como el hermano menor chiquito, porque se va a Como esos 40. elefantitos chiquitos al lado del elefante grande, ¿no? Sí, son como que los que se decoran, que viene el grande, el Ajá. chiquito, ya. Entonces el gigante es el diésel, que en los últimos 7 años comprende 45%, las gasolinas alrededor de 27% y el gas licuado de petróleo 12%. Entonces, realmente el problema viene, yo creo que por el lado del diésel, y tiene sentido porque el diésel también es algo que es muy utilizado en el parque automotor en general y en las industrias. Hay industrias que continúan recibiendo un subsidio importante de esto y dicen que sin esto no pueden sobrevivir. Yo creo que la poca focalización que se ha ido dando, mediante la cual se le ha ido quitando ese subsidio a algunas industrias, demuestra que eso no es así. Los ecuatorianos son capaces de adaptarse, los empresarios han tenido que tomar decisiones acerca de cómo economizar el uso de combustibles frente al precio real de los mismos. Nosotros necesitamos tener esas señales de precio. Entonces yo creo que esto de las gasolinas va a generar un ahorro de entre 300 y 400 millones. Escuchaba hace un momento, me parece que Alcides estaba diciendo que Walter Spurrier decía que solo 300 millones. Según cifras oficiales del gobierno son alrededor de 400. Está en el acuerdo del FMI que esto va a ir aumentando progresivamente. O sea, el próximo año el ahorro se espera que sea casi de 700 millones. No está especificado cuál sería la medida el próximo año y el tercer año habría un ahorro todavía superior de alrededor de 1.000 millones. Entonces, lo que ellos quieren es ir eliminando, ir reduciendo poco a poco la cuenta de gasto en subsidios. Me parece que no hay tiempo para eso en la realidad política del Ecuador, Ok, porque es un gobierno de 18 meses y no se sabe quién va a ganar esa es la en verdad. un año, Claro, claro. menos de un año. No se sabe, en menos de un año, no se sabe si es el mismo u otro y de qué tendencia política. Claro. Vamos a ir con las preguntas finales para la licenciada Gabriela Calderón, de Alcides Montilla y Julio Ayala. Gabriela, respecto de cómo se va a utilizar el ahorro de estos dos subsidios a las gasolinas, ¿verdad? Estábamos hablando de que hay entre más y menos, pongamos 400 millones de ahorro. El gobierno ha dicho que va a destinar una parte de ese ahorro para aumentar el número de beneficiarios del bono de desarrollo urbano, que me parece excelentemente bien. Pero ¿por qué no ponemos también el resto para financiar un plan nacional para combatir la desnutrición infantil, especialmente en las provincias de la sierra, en donde los porcentajes son extremadamente altos y en donde se está germinando la probabilidad de protestas en contra de la revisión de los subsidios? ¿Usted cree que estas dos medidas podrían complementarse de repente con algunas otras más? Yo creo que hay que tener una agenda coherente y clara de hacia dónde vamos, porque yo creo que cuando la gente tiene convicción en base a una historia, un plan, una narrativa, la gente es capaz de aguantar dolor temporal si ven la luz al final del túnel. Y no hay esa visión de país. Yo no veo ningún liderazgo político que anuncie esta es la hoja de ruta, hacia allá vamos y ahorita va a doler, pero esto es lo que hay que hacer. Este es el tratamiento para lograr sanar al paciente. Es lo que sucede, digamos, la medicina se introduce con un por qué y para qué. Y aquí me parece que no, y lo que va a generar eventualmente es una frustración, y esa frustración es como, digamos, genera mucha incertidumbre, lo cual deprime las inversiones. Y no solo eso, sino que va a generar tal vez una reacción terrible en las urnas. Yo veo muchas personas confiadas en que todo va a seguir más o menos
como ha venido andando en los últimos años. Pero a mí no me sorprendería que haya en algún momento una frustración de tal nivel que la gente se decante por un candidato radical. Gabriela, pero por ejemplo, cuando el Fondo Monetario anunció, ¿verdad?, que ya había aprobado la entrega de 4.000 millones de dólares al Ecuador para ser entregados prorrateadamente, ¿verdad? Ya empezaron a llegar 1.000 millones, ¿verdad? Ahí se notó claramente una especie como de carta de intención del Ecuador hacia el fondo. Aquí están mis propuestas, aquí están lo que yo quiero hacer. Empecemos con el tema de los subsidios. Y la pregunta que le voy a hacer, ¿ha anunciado el gobierno también una reforma tributaria para eliminar las exenciones? Si queremos eliminar poco a poco los subsidios a los combustibles, etcétera, también hay que eliminar las exenciones. Y ahí dice el gobierno que va a ser un punto principal en la reforma tributaria la eliminación de exenciones y beneficios tributarios actuales. ¿Qué le parece? El código tributario tiene que ser simplificado, yo sí estoy de acuerdo con eso, pero no solo simplificado eliminando exenciones y deducciones, sino también que sean menos impuestos y tasas más bajas para que la carga tributaria efectiva sea igual o por debajo, ligeramente por debajo que el promedio regional. Yo creo que eso nos posicionaría en un nivel de competitividad para atraer inversiones mejor que otros y tenemos mucho que compensar porque Ecuador no puede ofrecer seguridad en el cumplimiento de contratos, Ecuador no puede ofrecer seguridad de los trabajadores o de la zona de trabajo debido a la situación por los carteles del narco. Entonces hay que compensar por otra parte, es decir, si no tenemos ese sistema judicial sólido que pueda hacer que se cumplan los contratos, y si no tenemos un ámbito seguro para desarrollar las actividades, tenemos que compensar y volvernos atractivos. Por otro lado, yo creo que la política fiscal, el código tributario es un terreno fértil para eso. Ahora, en qué se gasta lo que se va a ahorrar, yo creo que ahí discrepamos, porque la gente está un poco confundida. Piensan que si no digamos, como ahora me ahorro, ahora tengo más plata para otras cosas. No. Ecuador está en una situación de casi que quiebra, o sea, vivimos con una brecha financiera anual y vivimos endeudándonos. Déficit. Entonces, lo que estamos tratando es de salir de las deudas y para salir de las deudas, primero hay que pagar las deudas y luego, para no volver a estar en esa situación, hay que tratar de controlar el gasto, tener una política de control de gasto y de crecimiento del gasto. Entonces, lo que ha hecho el FMI, porque el FMI legalmente no puede reestructurar préstamos, lo que ha hecho es emitir un préstamo nuevo para que Ecuador tenga un periodo de gracia para pagar el préstamo anterior, que no funcionó. Tuvimos esta discusión en la época del gobierno de Lazo y en la época de Lenín Moreno, que si el Fondo Monetario le prestaba a Ecuador, todo el mundo pensaba que esa iba a ser la solución a nuestros problemas y a la crisis fiscal. Y yo decía, bueno, depende qué se hace con esa plata, si se utiliza para implementar reformas estructurales o si se Para utiliza gastos. para seguir más o menos igual como seguimos. Porque lo que sucede con estos préstamos del FMI, y no solamente en el caso de Ecuador, lo que sucede es que se presta oxígeno para seguir más o menos igual. Y luego lo que hacen es renegociar periodos de gracia y extender los periodos de pago y seguimos en lo mismo, seguimos en negociaciones con el FMI. Ahora, no es que el FMI nos está imponiendo algo, es que Ecuador está negociando con ellos y está pidiendo que le den un periodo de gracia y que me parece que está bien. Ahora, ¿para qué se utiliza ese tiempo y ese alivio? Eso es otra discusión, pero no creo que se debería utilizar simplemente para incrementar el gasto. Yo creo que el problema es que 400 millones no es mucho en la escala de las finanzas públicas ecuatorianas. 400 millones no hace mucha diferencia. Nada, tiene mucho. 9 de la mañana, 10 minutos, 9 de la mañana, 10 minutos. Continuamos este diálogo con la licenciada Gabriela Calderón, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, Gabriela, dígame una cosa. Ecuador ha adquirido algunas ventajas en los últimos años. Ya tenemos un tratado comercial con Europa, tenemos un tratado comercial con la China
Estados Unidos protege nuestras exportaciones. Tenemos ya una minería que ya comenzó a explotarse. Tenemos unas Galápagos de primera. Tenemos una moneda fija, como el dólar. Pero no terminamos de arrancar. ¿Cuál es el gran problema económico del país para que cada vez vaya aumentando más vale la deuda de este país y sigamos sin tener perspectivas ni siquiera de pago, Gabriela? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, menciona Galápagos, es una pena, pero las Islas Galápagos están medio vacías, como todo el turismo ha sido impactado a nivel nacional por la mala prensa de la situación de seguridad que tiene el país. La situación de seguridad afecta a todas las actividades económicas, pero sobre todo áreas como el turismo y sobre todo regiones como la región insular, que prácticamente vive del turismo. Entonces, eso ahí es un problema que yo creo que es demasiado complicado, que va a tardar probablemente una década en resolverse. Yo no tengo idea cómo se puede empezar a resolver el problema de seguridad, pero es un nivel de penetración en el aparato estatal que indica que será una cosa larga y complicada. Pero, no obstante, ese grave problema de seguridad, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde el ámbito político para mejorar el entorno económico. Usted bien dice, ya han habido varios tratados de comercio, hay una sana política que atraviesa distintas administraciones de encaminarnos hacia una economía más abierta. Esto viene desde el TLC con la Unión Europea en los últimos días de la administración de Correa, pasando por el tratado con el EFTA, luego vino Costa Rica, Corea del Sur, China, digamos, se ha ido abriendo mercados. Eso es algo muy positivo, pero para aprovechar eso se requiere que Ecuador tenga un sistema financiero abierto a la competencia internacional, que no tenga un impuesto a la salida de divisas y que tenga mayor flexibilidad en el mercado laboral, porque es difícil que las multinacionales elijan nuestro país como sede de algo si es que hay un impuesto a la salida de divisas encima de cosas como el reparto de utilidades, que no existe en muchos países vecinos, y otras cargas que son percibidas como impuestos por los empleadores. Entonces, no es solo, ninguna medida es panacea y resuelve todo, es una suma de varios factores. Y si nosotros ahorita no tenemos herramientas o no tenemos cómo resolver el problema de seguridad de la noche a la mañana, lo que sí podemos hacer es mejorar el ámbito, la política laboral, la política tributaria, y la más fácil de todas, de todo lo que hemos hablado, es el ámbito bancario. El Ecuador no tiene por qué depender de un sistema pequeñito de bancos nacionales. Ecuador debería competir con Panamá, deberíamos de tener un centro financiero internacional. Y para eso no importa la situación de seguridad, porque todas esas transacciones se hacen en línea. No es que son grandes fábricas de trabajadores, es distinto a una actividad agrícola que tienes un campo y la situación de seguridad te afecta más directamente. No, la situación de los centros financieros es que son a veces una oficina con apenas una docena de empleados o menos que realizan operaciones domiciliadas en territorio nacional, beneficiándose de un marco tributario favorable. Entonces, eso ahí nosotros no estamos aprovechando esa oportunidad, y no estamos poniendo el ojo en estos centros financieros internacionales. Me refiero a Panamá, Singapur, la City de Londres. ¿Qué políticas tienen? ¿Qué marco regulatorio tienen para captar el ahorro internacional? Porque una vez que se capta eso, los ecuatorianos podrían tener acceso a créditos de mayor volumen y a tasas más bajas, y habría más competencia en el sector financiero, lo cual generaría acceso a más productos. Yo creo que eso es algo, una oportunidad no aprovechada, y creo que no habría mayor oposición política, porque ¿quién se va a oponer a que los bancos locales tengan más competencia y así haya presión a la baja sobre las tasas de interés? Muchas gracias, Gabriela. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Y para agradecerle a Gabriela Calderón de Burgos, editorialista del diario El Universo, quien es la representante acá del Cairo Institute,
y gracias por estar con nosotros.